Popular. ¿Cuál ha sido la posición histórica del socialismo ecuatoriano respecto a la reelección presidencial? Desde su fundación, el Partido Socialista y en general la doctrina constitucional ecuatoriana, porque no solamente es una posición socialista, es una posición de los demócratas ecuatorianos sin distinción de partidos. Ha sido una oposición a la reelección indefinida e inmediata del presidente de la República. El presidente de la República no es cualquier funcionario. Este es un punto fundamental. Aquí no puede alguien decir vamos a volver a igualar a todos, a los concejales, a los miembros de las juntas parroquiales o a los legisladores. En algunos casos, legisladores, magistrados, a lo mejor conviene que haya reelección, que haya continuidad, para que haya un criterio permanente en cómo se legisla y cómo se administra justicia. El jefe de Estado es un caso distinto y absolutamente diverso. No puede ser indefinidamente reelecto en un país democrático. Esa es la diferencia. Ahora, el asambleísta dice que el presidente, parodiando la canción que dice "Los negros están de moda", dice que ha puesto de moda al socialismo. ¿Cómo define usted al socialismo del presidente Rafael Correa? Bueno, yo creo en primer lugar que el socialismo no es una moda. Es un modo de vida profundamente asimilado en forma militante, que se prueba en la práctica por la vinculación a los sectores populares, a la organización de la gente ecuatoriana. Yo creo que el presidente de la República ha dado varios testimonios de lo contrario. Se ha enfrentado con la organización popular, ha intentado dividirla, disolverla, y eso no hace ningún socialista en ningún lugar del mundo. Ahora, en todo caso, lo que se ve actualmente en la región es el llamado socialismo del siglo XXI en Indoamérica, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, también llamado el socialismo carnívoro por algunos, y el socialismo democrático en Euroamérica, Brasil, Chile, Uruguay, llamado el socialismo vegetariano. En el carnívoro unos ya tienen la reelección de por vida, y en el otro socialismo, en el vegetariano, se desecha esa reelección. ¿Cuál de los dos modelos se puede considerar un proyecto más ajustado al ideal socialista? El que conviene a cada país. Yo no creo que haya una receta general, pero sí es importante destacar que, por ejemplo, en algunos casos, incluso en Estados Unidos, no solamente en el caso de Sudamérica, pues cuando hay reelección inmediata es por una sola vez y nunca más la persona puede aspirar a la presidencia. Tal como es aquí decir, ahora. Hay un límite a la reelección aunque fuera inmediata. En otros casos, como Chile, por ejemplo, como Brasil, puede haber reelección, pero siempre que pase un periodo. Es decir, lo que no puede existir es la arbitrariedad total de que alguien continúe en el mando desde el poder, perpetuándose desde el poder, en forma absolutamente arbitraria, digo yo, y en ese sentido contradiciendo una tradición no solamente del socialismo ecuatoriano, que desde 1926 ha planteado que no debe haber permanencia del presidente en forma indefinida, del jefe de Estado, sino de la democracia ecuatoriana, porque esto es un problema histórico en el Ecuador. Solamente aquellos presidentes que fueron dictadores crónicos que intentaron perpetuarse en el poder a través de manipular la Constitución, intentaron la reelección indefinida y de paso... Justamente no eso, ¿cuáles son los antecedentes históricos concretos de la reelección presidencial consecutiva aquí en el Ecuador? La reelección presidencial consecutiva e indefinida se intentó solamente 2 veces en el país. En 1843, en la así llamada Carta de Esclavitud, carta constitucional, la Constitución de la Esclavitud, emitida a solicitud a la medida del presidente Flores, que había disuelto el Congreso y llamado a una constituyente de áulicos suyos, que puso el periodo presidencial en 8 años con reelección. Y obviamente no le duró, porque a los 2 años fue derrocado precisamente por la así llamada Revolución Marxista. Y el otro caso es el de Gabriel García Moreno, que en 1869, después de dar un golpe de Estado, convocó a sí mismo a una constituyente de gente afín a él y logró que la constituyente estableciera que el periodo fuera de 6 años con la posibilidad de ser reelecto. En el caso de él fue todavía más grave y truculento, porque habiendo sido reelecto con unas elecciones que se produjeron en medio del imperio de la ley marcial y prácticamente sin opositor, García Moreno fue asesinado 4 días antes de que le tocara hacerse cargo del poder.
El 6 de agosto de 1875. Bueno, pero los tiempos han cambiado. No Eso era el nacimiento de la República, habían convulsiones incluso externas, no se consideraba la existencia misma del Estado. Ahora, por eso es que los propugnadores de la reelección ahora resaltan la estabilidad política que deriva de esta reelección consecutiva, es la estabilidad que está viviendo el país, económica, sí, política. Ahora, pero ¿cuáles serían las desventajas y el precio de esa continuidad que en la que se sustentan los propugnadores de la reelección? Bueno, personalmente yo creo que la estabilidad política no se da por la presencia de un caudillo. La estabilidad política se da por la presencia de un sistema democrático en que somos capaces de cambiar un presidente, como el caso de Chile, por ejemplo, en que hubo 4 presidentes de la misma tendencia porque el pueblo así los eligió y a nadie se le ocurrió que había que reelegir a Frei 3 veces seguidas para que la democracia en Chile se mantenga después de Pinochet. O sea que confundir la presencia de un caudillo, la continuidad de un caudillo considerado indispensable, lo cual es antidemocrático, con la continuidad democrática de un sistema es un error elemental que incluso un legislador debería darse cuenta que no puede cometerse. Pero por otro lado es importante destacar que precisamente un elemento de la continuidad es la alternabilidad del jefe de Estado. Eso sucede en cualquier democracia en el mundo y eso es fundamental que lo vayamos asimilando. En América Latina... Justamente en los regímenes parlamentarios europeos que el presidente pone de ejemplo, no hay la elección presidencial directa sino a través del Parlamento. Pero en los casos de más prolongada permanencia, 16 años el derechista Helmut Kohl en Alemania y 14 años el izquierdista Felipe González en España. Ahora, ¿qué vino después? ¿Continuó el mismo proyecto político o regresaron los adversarios al poder y el sistema permanece estable? O sea, ¿cuál es su evaluación de eso? Bueno, en primer lugar, el Ecuador tiene un sistema presidencialista. A mi juicio, excesivamente presidencialista. Este es un problema. Hay que hacer reformas a la Constitución, aquí lo he mencionado varias veces, y no precisamente la que se está planteando. Hay que cambiar radicalmente esta Constitución en su aspecto orgánico, porque creo que destruye la división de poderes. Pero personalmente creo que el caso de los regímenes parlamentarios es absolutamente distinto. Ahí no hay elección presidencial. Kohl no era el presidente de Alemania, el presidente de Alemania era otra persona y fue electa también por el Parlamento. En otros casos, también por el Parlamento. En el caso de España existe un rey, de manera que en este caso... Ahora, pero el sistema francés sí es realmente un presidencialismo reforzado, según lo bautizó su fundador Maurice Duverger, porque hay elección directa del presidente por mayoría popular absoluta, y ese modelo ha servido de base a las nuevas democracias africanas y a la restauración democrática en América Latina de los años 80. Y en Francia Mitterrand estuvo 14 años porque el periodo presidencial era de 7 años, ahora se ha reducido a 5. Pero ¿a quién fue a parar el poder por 17 años después de que el socialista Mitterrand estuvo 14 años en la presidencia? Él reelegido una sola vez. ¿No pasó lo mismo? Así es. Aclaremos, en Francia es el mejor caso para declarar esto. Hasta Mitterrand, un excelente presidente socialista de Francia, reconocido mundialmente como una figura, se consideró que había estado demasiado tiempo en el poder y por lo tanto, después de sus 14 años, se resolvió acortar el periodo presidencial y mantener la norma que hoy está vigente en el país. Una reelección presidencial posible. De manera que en Francia se demostró efectivamente que la reelección prolongada e indefinida es absolutamente inconveniente. Enrique Ayala, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi.